Vamos a comenzar con esta entrevista tenemos acá presente al cura Mariano Berlin, cura párroco en el barrio Müller de la ciudad de Córdoba, Argentina. Es una persona que tiene una larga trayectoria con trabajo en sectores muy humildes, muy vulnerables social y económicamente. Una persona que ha trabajado mucho, no solamente para brindar oportunidades a jóvenes que quizás no la tendrían, sino que también ha denunciado, de hecho, situaciones de presencia de drogas en el barrio y ha trabajado mucho para que los chicos salgan del consumo de drogas. Eh, Él brinda talleres que brindan nuevas oportunidades a jóvenes y a su vez realiza procesos de construcción de forma sostenible, reciclando materiales, con lo cual su acción, si lo quisiéramos mirar en clave de ODS, tiene un impacto enorme, un impacto concreto y enorme eh, en muchísimos elementos, no solamente en pobreza y desigualdad, si quisiéramos decir objetivo 1 y el objetivo 10, y en sus consecuencias, como por ejemplo el ODS 2, que es justamente la lucha contra el hambre, sino también con el objetivo número 3, tanto como por las consecuencias mismas de la pobreza en la salud, como por la lucha en contra del consumo de sustancias, con el ODS 4, que es educación, con el ODS 8, que es el trabajo, y desde la parte sustentable de su proyecto que lleva la construcción de casas sustentables, tienen impacto directo en los objetivos, como objetivo el ODS 12, o incluso en vida terrestre o en vida submarina, que es donde muchos de estos residuos después terminarían. Yo creo y creemos en general que es un gran ejemplo a seguir en esta llamada década de la acción, en la cual hay que hacer acciones concretas para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, Mariano, es un gran honor, un honor enorme tenerte acá presente. Muchas gracias por tu tiempo. Así que bueno, si les parece, comenzamos con las preguntas. Dale. Gracias. Bueno, también quiero sumar que Mariano en el año 2016 ganó el premio de Cordobés del Año y de hecho en toda su humildad también compartió el premio junto a la otra persona que era candidata a ser Cordobés del Año. Así que la verdad que no deja de sorprendernos toda su humildad y su compromiso con mejorar la sociedad todos los días, cada día. Así que gracias Mariano por dedicarnos todo este tiempo que nos estás dedicando. Y bueno, para arrancar nos gustaría con que nos cuentes un poco cómo arrancaste, tanto en el barrio Müller como en la iglesia, ahí mismo en el barrio. Sí, bueno, muchísimas gracias por las palabras. Yo estoy en esta parroquia hace más de 10 años, casi 10 años y medio, una parroquia que está ubicada al este de la ciudad de Córdoba, dentro del área de circunvalación, pero en las márgenes, digamos, del área de la circunvalación y la costanera del río. Eh, y la verdad es que cuando llegué a la parroquia, yo llegué a una parroquia humilde porque me manda el obispo, pero además yo le había venido pidiendo siempre al obispo, desde que entré al seminario incluso, que quería el día de mañana ser cura en una parroquia humilde, porque además yo vengo de una parroquia humilde, de un barrio humilde, barrio comercial, de Córdoba, al sur de la ciudad, y además por una sensibilidad familiar, si se quiere, mi viejo desapareció en el proceso, mi vieja siempre estuvo muy comprometida con el barrio, con las situaciones sociales del barrio, logrando lo que pudo siempre. Eh, y bueno, finalmente me mandó acá. Pero la verdad es que cuando llegué me encontré con algunas situaciones realmente mucho más duras de lo que yo por ahí me imaginaba y de lo que incluso yo había vivido aún en una barriada humilde como la que nací. Por ahí, los primeros tres responsos que me tocó hacer, siempre cuento esto, ¿no? Pero que es la oración que hacemos los curas personas cuando mueren, fueron a dos jóvenes de 17 y 19 años que se habían suicidado después de un episodio de consumo y una nenita de 4 años que la ahorcaron aparentemente por una situación vinculada al narcotráfico. Eso es lo que se dijo en los medios. Después, finalmente, en la justicia no sé bien cómo se resolvió la situación, pero en los medios y incluso algunos legisladores decían que había sido una situación vinculada al narcotráfico. Un ajuste de cuentos, algo por eso, por el estilo. La verdad es que frente a eso, a mí realmente me corrió un escalofrío que dije, me voy de acá, ¿no? Porque sentía que no había mucho para hacer. No es lo mismo vivir en una barriada humilde que presenciar este tipo de situaciones que no tienen necesariamente que ver con la pobreza, sino con otras cuestiones estructurales mucho más profundas. Y
Y no es lo mismo tampoco vivir en una barriada pobre siendo un joven más entre el resto de los jóvenes, un niño del barrio, que venir como cura, que como cura la gente espera que uno se referencie socialmente y trate de aportar alguna ayuda, alguna respuesta, alguna posible solución, ¿no? Pero la verdad que sentía que estaba como absolutamente desbordado anímicamente y, y prácticamente también, ¿no? Pero bueno, reunido con la gente de la parroquia y el consejo pastoral, me decían, no, no estás solo, somos una comunidad, vamos a intentar hacer algo, no sin contradicciones, ¿no? Donde hay personas humanas, grupos humanos, también siempre hay contradicciones. A veces decimos, che, hay que hacer tal cosa, y otro discute, y no, porque eso no corresponde, o no nos toca como parroquia. Otro dice, che, hagamos tal cosa, no, pero el otro de la parroquia, porque, o sea, nunca faltan discusiones, nunca faltan propuestas y contrapropuestas, tractores que quieren traccionar cosas y detractores que tiran todo para atrás. Digo, también esa es parte de la realidad de las parroquias y de que supongo en todas las organizaciones de alguna manera pasa parecido. Pero bueno, el balance general fue algo hay que hacer y fuimos intentando algunas cositas, ¿no? Entre las cosas que intentamos, quizá una de las primeras fue, porque era lo que teníamos más en mano, eh, hacer que los merenderos, o por lo menos uno de los merenderos, nosotros en la parroquia hace ya mucho antes que yo llegué, tenemos 4 comedores y 4 merenderos en cada una de las capillas y en la sede parroquial. Y bueno, en de la sede parroquial, que está el merendero funcionando, dijimos, ya tenemos los chicos, tenemos una merienda para ofrecerles, veamos qué hacemos para que vengan no solo a comer, por ahí venían de la calle, comían y se morían en la calle, sino que puedan quedarse un ratito más, sentirse parte de esto, que hay algo más que comida acá, que les queremos ofrecer alguna otra cosa, que puedan estar ocupados en algo que sea útil, que los divierta, que los entretenga, que les permita ejercer alguno por lo menos de los derechos de los niños. Entonces, también regalaron una patineta, de una tontera, bueno, nos regalaron una patineta, tenemos unas maderas que habíamos recibido en la fábrica, y con eso hicimos una rampita y los chicos se quedaban jugando a la patineta, nunca habían visto la patineta, entonces para ellos felices, y eso, se quedaban jugando a la patineta, a la rampita y qué sé yo. Después uno de los chicos dijo, che, a mí me gustaría saber también trabajar la madera, ¿no? Entonces empezamos a hacer juegos, en lugar de hacer juegos para los chicos, empezamos a hacer juegos con los chicos, para que también ellos aprendan, puedan empezar a desarrollar la creatividad en ese tema puntual, por lo menos, y empezar a hacer autitos, camioncitos, avioncitos con madera, rompecabezas, cosas así, hasta que uno de los chicos dice, che, yo quiero hacer una repisa para llevar a mi casa, porque en mi casa no tengo realmente dónde, le digo su palabra de niño, pero más o menos este es el planteo, ¿no? O sea, no tengo dónde hacer la tarea, somos muchas personas, eran como 7, 8 viviendo en una piecita, una sola mesa era todo lo que tenía, y la mesa estaba siempre llena de resto de comida, del aceite, el vinagre, las cosas que se usaban para aderezar la comida, la mercadería, todo. Entonces no tenía dónde sentarse, si ponía el cuaderno ahí, se manchaba con todo, después daba vergüenza y con el cuaderno manchaba la escuela. O sea, a veces uno piensa en la deserción escolar y piensa en causas muy profundas, que también las hay, que yo creo que hay que replantearlo, ¿no? Por ahí se suele decir siempre, tenemos una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, quizás ya están empezando a haber docentes del siglo XXI, pero no deja de haber un desfasaje en las propuestas y los destinatarios, y a veces en quienes están eh, 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 al frente de estas propuestas. Entonces, hay causas mucho más profundas que yo creo que hay que valorar. Ahora, puntualmente, con lo de la pandemia, se está viendo la brecha tecnológica que hay entre quienes tienen más recursos y acceso a la comunicación virtual, que están pudiendo seguir con las propuestas educativas formales, y en nuestros sectores que no tienen acceso a la comunicación, que no hay internet, directamente las líneas están saturadas, no se ofrece más internet acá en el barrio, la gente que pida y quisiera pagar no puede conectarse, el celular es carísimo, nosotros tenemos chicos estudiando en la Universidad del siglo XXI y están llevando adelante clases virtuales, estamos gastando cerca de 12.000 pesos por mes en que el celular les pueda dar la conectividad que necesitan para tener clases virtuales. O sea, nosotros, gracias a Dios, lo podemos hacer como institución, pero evidentemente una familia humilde del barrio no lo puede hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que repensar la escuela, repensar las brechas que hay. ¿Ah? Perdón. No, que en esto que decís es muy interesante el planteo digamos, de la definición capaz de lo que es la pobreza y lo que es la desigualdad y cómo eso termina implicando una gran diferenciación en lo que son las oportunidades para los distintos sectores sociales, digamos. Eso, ¿cómo lo ves en el sentido de las oportunidades que realmente tiene, por ejemplo, este chico que contás? De que tiene toda una dificultad para realmente ponerse a estudiar y el esfuerzo que tiene que hacer para llegar a la misma posición que una persona que tiene todas las comodidades en su casa, digamos.
cómo ves esta brecha, cómo definirías en sí la desigualdad o la pobreza desde tu punto de vista, tu experiencia. Sí, claro, pues yo no soy especialista en el tema, no soy sociólogo, capaz que meto la pata en un concepto, pues no los tengo muy trabajado, elaborado, al menos intelectualmente, pero digo, una cosa es la pobreza, eh, bueno, a ver, yo suelo hacer alguna diferencia en estas cuestiones porque me parece que es interesante. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la desigualdad, y por otro lado, una cosa es la pobreza y otra cosa es la marginalidad, ¿no? Eh, la pobreza creo que es un término, a ver, la pobreza absoluta o la miseria, como a veces solemos decir, es un término absolutamente crudo, ¿no? O sea, el no tener para comer, el no tener para vestirse, el no tener un techo, creo que es crudo y no tiene ningún tipo de flexibilidad. O sea, es una situación denigrante, una situación que no podemos permitir que ocurra, ¿no? Bajo ningún punto de vista y que ha sido la misma antes, ahora y lo seguirá siendo siempre. El no tener para comer es terrible en el siglo X antes de Cristo, hoy, y en el siglo 50 después de Cristo. O sea, la miseria, la falta de lo necesario para vivir, no dignamente, sino para vivir, ha sido siempre lo mismo, ¿no? O sea, es una situación terrible. La pobreza creo que puede ser un poco más relativa y creo que ahí entra en juego el término de desigualdad, que es lo que a veces genera mucha violencia, ¿no? Porque, qué sé yo, hoy uno ve a una persona montada en un carro y automáticamente piensa que es un pobre, ¿no? Porque probablemente anda cartoneando, anda juntando. Hace 10 siglos uno veía, o 20 siglos uno veía un emperador montado en un carro y era como el rico millonario que tenía posibilidad de andar en un carro, el resto andaba caminando como podía. O sea, digo, el mismo elemento material en alguna época fue un elemento suntuoso, hoy es un certificado de pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, quizá la pobreza puede ser relativa. El tema es la desigualdad, ¿no? Lo que genera violencia muchas veces es la desigualdad. Porque si todos andamos a patas, bueno, todos tenemos la misma oportunidad. Ahora, si uno anda en avión, otro en tren, otro en auto y el otro a pata, y lo más probable es que ande en avión tenga mucho más oportunidades de llegar, de crecer, de moverse, etcétera, o el que ande en auto lo mismo que el que anda a pata, ¿no? Entonces, digo, hoy trabajar en un carro, ¿por qué es signo de pobreza? Pues la verdad es que la productividad que uno puede tener en un carro es muchísimo menor que lo que puede tener cualquier otra persona en un camión. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Entonces, las oportunidades que va cercenando la desigualdad hacen que haya gente que, aunque quizás no esté pasando hambre, que en muchos casos sí lo está, pero digo, se ve como muy lejana de las oportunidades que otros van teniendo. No sé si se entiende esto, ¿no? Y esa desigualdad, que en muchos casos es obscena, termina generando mucha violencia interna, ¿no? Es decir, si nadie tiene para tomar un helado, no sé que existe el helado, listo, vivimos todos igual y punto. Ahora, si uno tiene para darse grandes banquetes y yo no tengo a veces ni siquiera para lo mínimo indispensable, no solo el hambre es grave, ¿no? No solo es grave el hambre en sí mismo, sino además la violencia de que alguien derrocha mientras otro no tiene siquiera para vivir, ¿no? Sí, Entonces me parece que... con Sí. esa violencia que decís, también hay como una desconexión entre quien puede, por ejemplo, disfrutar de un helado con la persona que no, en el sentido de que la juzga o tiene ciertos prejuicios sociales respecto de que porque no tiene el helado es porque no trabajó, porque no se lo buscó, porque no se esforzó lo suficiente, y como esa enajenación o esa, ¿cómo se dice? Como fragmentación entre la realidad que tiene una persona y las oportunidades que, no sé si me logro explicar, digamos, pero sí, como una fragmentación entre las oportunidades y las realidades de cada una, digamos. No sé eso cómo lo ves, digamos, pero conectado a los prejuicios y a la discriminación que se da por esto y al concepto de la importancia del mérito en contraposición con otras, digamos, otras estructuras que permiten que se dé o no se dé la oportunidad para esa persona. Sí, quizás yo por ahí también otra distinción que por eso suelo hacer entre la pobreza y la exclusión, ¿no? O sea, la pobreza en algún caso puede ser circunstancial. Yo viví de chico en una situación de pobreza, porque la verdad que había mucha escasez en mi casa cuando yo era chico, pero mi vieja era director de una escuela, yo he tenido muchas conexiones, que eso yo, el día que tuve que salir a buscar laburo,
tenía un montón de gente a quien acudir, fui a buenas escuelas, parte de las carencias que nosotros teníamos, porque mi vieja había tomado la decisión de que los pocos recursos que teníamos los iba a gastar en educación, entonces no podía tomar un helado ni por casualidad, ni caramelo, ni ninguna otra cosa, comíamos lo justo y necesario para estar bien alimentados, pero nada más que eso, pero bueno, lo poquito que mi vieja tenía además lo gastaba en educación. Entonces digo, vivimos una situación de pobreza, de carencia, si se quiere, pero no de exclusión, ¿no? Si se quiere fue circunstancial, cuando pasó la crisis económica, cuando mi vieja pudo mejorar el sueldo, cuando nosotros empezamos a laburar, eso es como que de alguna manera se resolvió. La exclusión es distinta, la exclusión es directamente no tener parte, no estar convidado, no estar invitado a ese banquete, no sé si se entiende. No es que hoy caí en la pobreza porque perdí el laburo con la esperanza de que cuando lo recupere, bueno, me vuelva a acomodar un poquito. Es que directamente nunca tuve la oportunidad de estar dentro del sistema, ¿no? Porque por la pinta que tengo, por el barrio del cual soy, por el motivo que sea, directamente, o porque no puedo terminar ni siquiera la primaria, o por un montón de otras circunstancias, directamente no tengo acceso a lo que hoy la sociedad ofrece como oportunidad de vida digna, saludable, etcétera, ¿no? Que eso, yo conozco chicos de 12 años que salen con el carrito tirando oro a juntar cartón y vuelven con el carro pesadísimo, la geografía de Córdoba, de subida y bajada, se tienen que andar por subidas terribles, arrastrando el carrito con cartón, y aunque se esfuercen laburando 12 horas, 14 horas por día a lo bestia, trabajando casi como de mulo, digamos, arrastrando un carro, con lo que ganan con eso nunca van a salir de esa situación, lamentablemente. No estoy diciendo que no haya posibilidad de que salga. La posibilidad de que salga depende de que como sociedad generemos oportunidades también para ellos, ¿no? Pero en esas circunstancias, haciendo eso toda la vida, es muy difícil que puedan salir, ¿no? Entonces, uno dice, no siempre el progreso depende del esfuerzo. En algún punto sí, o sea, evidentemente, que si uno no se esfuerza en nada, a no ser que herede algo de arriba y que le alcance para vivir, como también ocurre, para vivir de renta toda la vida, a no ser que le pase eso, difícilmente puede conquistar algo. Nosotros trabajamos con jóvenes y le enseñamos también la importancia del esfuerzo, que hay que cumplir ciertos parámetros, ciertas horas de trabajo para que el trabajo sea sustentable, etcétera. Pero tratando de dar oportunidad. Hay que picar una pared para poner un caño corrugado, nosotros tenemos una moladora, tenemos el taladrito porque digo, hay que estar picando una pared con la masa y el pico, como se ha hecho en otras oportunidades, pero digo, si hoy uno quiere competir en ese trabajo con alguien que tiene otras herramientas, lo más probable es que no tenga ni un punto de partida para arrancar, ¿no? Entonces digo, no siempre el esfuerzo de quienes están excluidos genera los frutos que genera en otros lugares, ¿no? Rockefeller solía decir, o no sé si se le adjudica esa frase, lo más difícil es hacer el primer millón, cuando uno ya tiene el primer millón, después lo demás viene solo, ¿no? Digo, cuando uno nunca llega a ese primer millón, difícilmente se le facilite la vida. No hay gente que toda la vida se ha reventado el lomo laburando y nunca ha logrado siquiera salir de la situación de marginalidad en la que siempre vive, ¿no? Entonces, esto digo, ¿no? A veces la exclusión hace que por más que uno se esfuerce toda la vida, no llegue ni siquiera a la base para poder entrar en un sistema social que lo excluye, ¿no? Entonces, en esto, ¿qué crees que se puede hacer, digamos, en el sentido de que hay, por ejemplo, en la construcción donde se trabaja mucho, y viene a lo mejor un constructor y dice, mira, a esta persona yo no la contrato porque me falta, porque al final viene algunos días, otros no tiene la misma calidad de trabajo que otra persona que mira, los dos por ley de oferta-demanda, esta persona me conviene contratarla porque me está ofreciendo por el mismo precio un trabajo mejor, más rápido, más comprometido, y en esta línea entonces se está favoreciendo más a que sea cada vez más difícil para esa otra persona lograr conseguir su sustento, y al mismo tiempo se genera una discriminación en pos de la eficiencia o en pos de la productividad, o dándole una importancia muchísimo más grande al trabajo, digamos, a la generación de ganancia o la generación de capital en contraposición al hecho de que estás enajenándote o dejando de ser empático con esa otra persona que no tiene oportunidades. ¿Cómo crees que se podría abordar este problema ya a nivel más macro, ¿no? Más social, más, digamos, más grande? Bueno, no me sale explicarlo, pero no sé si entendés mi punto. Sí. Yo la verdad es que no conozco mucho de respuestas macro, ¿no? Lo mío, la verdad, siempre ha sido muy chiquitito, laburando en el barrio con los chicos de acá. Quizá algo de eso después se pueda trasladar y decir, che, mira,
a lo mejor por este lado puede llegar a alguna respuesta, ¿no? A mí me ha pasado chicos que por ahí les costaba laburar al principio, cuando se acercaban, porque realmente no estaban acostumbrados, porque por miles de motivos, y porque además la vez que les había tocado laburar, les había tocado hacer esfuerzos sobrehumanos. Entonces voy a decir, che, mira, tenemos que hacer la instalación de los caños de lago. No, pero mándame pica. Y cuando ven que con una moladora y un taladro se puede hacer mucho más fácil, yo así lo quiero hacer, ¿no? Pero no porque sean vagos, sino porque la verdad es que hay trabajos que son muy pesados y cuando uno nunca los ha hecho, no tiene noción. A mí me gusta comprar herramientas porque de chiquito he elaborado la construcción y sé lo que cuesta agarrar una masa en cortafierro, sé lo que cuesta agarrar el pico, la pala, sé lo que cuesta. Hoy me puedo comprar una palita mecánica, estamos armando una cooperativa de trabajo los chicos y estamos haciendo un trabajo que para nosotros es impensado, incluso para mí, ¿no? O sea, para mí que vengo de otra formación, de otra historia, qué es eso. Para los chicos, estamos moviendo tierra, acomodando, digo, para mejorar algunos espacios públicos, erradicando basurales que antes nos parecía imposible y hoy con ciertas herramientas es mucho más viable, ¿no? Entonces, digo, me parece que es capacitar, formar, yo creo que es una de las herramientas fundamentales para poder transformar un poquito la sociedad. Cuando digo capacitar, formar es no solo en algún oficio, es decir, che, mira, tengo una máquina de carpintería y te voy a enseñar a hacer un corte y después fíjate lo que hace. No, vamos a hacer junto el corte, te voy a enseñar a pegar después madera, cómo se puede hacer, cómo hacer un diseño, a quién se le puede vender este diseño, qué cantidad de plata necesitas y cómo hacemos para conseguir esa plata, honestamente, que después si la tenés que devolver, la puedes devolver de una manera razonable, cómo hacemos para que, ¿no? Por un lado. Por otro lado, decir, che, bueno, yo suelo decir siempre una tontera, ¿no? Pero para cualquiera de nosotros, uno que estudia en la universidad, que tiene un laburo, que puede sostener ciertas cuestiones sociales elementales, que dependen de horario, es absolutamente natural levantarse a determinada hora, decir algo se levantará más temprano que más tarde, pero uno sabe que, bueno, puede despertar, se tiene que levantar, tiene que cumplir con cierto... porque, qué sé yo, a cualquiera de nosotros, lo digo por mí, pero supongo que le cabe a cualquiera, a mi vieja, que tenía 4 años, me despertaba para ir a la guardería, después para ir a jardín, a la primaria, a la secundaria, para ir a la facultad, a veces durante Pablo me dormía para ir a laburar, me despertaba mi vieja. Fui a un seminario durante 8 años, 7 años, el timbre sonaba exactamente a la misma hora. Yo con 46 años sería un cretino si no pudiera levantar solo, ¿no? Y aún así a veces me cuesta levantar. Digo, hay chicos de los nuestros, que están viviendo con nosotros, están laburando con nosotros, que no han tenido por ahí quien los despierte, ¿no? A veces ni siquiera han tenido motivo para levantarse, han estado tirados en la calle, consumiendo paco durante varios años de su vida. Entonces, no lo tienen incorporado. Con esto no estoy diciendo ni pobrecitos, ni tampoco estoy diciendo, listo, ya está descartado, ni contamos con eso. No. Así como mi vieja me entrenó durante un montón de años a mí para que yo pueda levantarme solo, ¿cómo hacemos para ayudarlos a estos chicos a que puedan adquirir ese hábito que hoy lamentablemente, o para bien o para mal, como quiera cada quien pensarlo, es imprescindible porque cosas están en trabajo, si no, no hay forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos armado unas casitas, el chico están viviendo, el chico hace 4 años están viviendo con nosotros y están haciendo este entrenamiento para la vida, ¿no? Es decir, levantarse, aprender a tratar con los compañeros, ¿no? En la calle a veces las cosas se resuelven a trompada, con amenaza, en un laburo no puedo resolver así, entonces bueno, en las casitas intentamos que aprendan a resolver las cosas de otra forma. Y no es que las resuelvan a trompada porque son tipos malos, las resuelven a trompada porque bueno, es hacer la calle, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese hábito se transforme y puedan aprender a resolver los conflictos de otra forma, a cumplir ciertos parámetros de productividad para poder sostener un trabajo, a cumplir, ¿no? Siempre hablando de parámetros razonables, ¿no? O sea, porque también es cierto que el sistema en el que vivimos hoy por hoy, el sistema económico que predomina en el mundo, a veces plantea ciertas condiciones de trabajo que sumen en la explotación y en situaciones absolutamente inhumanas, ¿no? Tampoco estamos diciendo eso, ¿no? Evidentemente, frente a eso también luchamos, ¿no? Pero después, bueno, hay ciertos parámetros que son razonables, ciertas horas de trabajo que hay que cumplir, ciertas cuestiones de productividad que en cualquier lugar se cumplen y que son razonables, que son asequibles para una persona normal, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que ellos lleguen a eso, ¿no? Sea en relación de dependencia o sea para sostener su propio emprendimiento. Como cooperativa queremos sostener un emprendimiento, pero para poder competir con otros que están trabajando lo mismo, tenemos que aprender a cumplir ciertos parámetros, que les quede una ganancia que sea razonable para poder sostener a su familia, etcétera, ¿no? Bueno, ese entrenamiento es imprescindible. Sin eso no hay forma, ¿no? ¿Y cómo se hace entrenamiento ese? Todos los días, ¿no? O sea, es no decirle al chico, mira, acá te compré una máquina, tenela, fíjate cómo lo usas. No, la usemos juntos. A veces me pasa, y yo digo, yo estoy muy en los chiquitos porque la verdad que creo en eso también, y porque además siento que no me da ni la cabeza ni nada para otra cosa más grande, pero además creo en los chiquitos como construcción
verdadera. O sea, como base para... ¿Qué es eso? Claro, yo por ahí le digo a los chicos, hay que hacer tal cosa. Ahora ya, gracias a Dios, hay muchos changos que tienen una dinámica aceitada, que ellos a su vez van coordinando otros. Pero cuando recién empezamos, yo decía, che, hay que hacer tal cosa. Volví a la tarde, estaba exactamente igual. Al otro día estaba igual. A los 2 días, al mes estaba todo igual. Me ponía yo a hacerlo y se pelean a ver quién es el que más trabajaba, ¿no? Entonces, por ahí también le hace falta ver que se puede hacer y que no se te cae nada por hacerlo, que no es un trabajo denigrante hacer determinada cosa. Vuelvo a decir, hay cosas que sí son denigrantes y hay que erradicarlas de la faz de la tierra. Pero digo, hay ciertas cosas que se obliga a hacer a las personas que evidentemente no corresponden. Pero hay ciertos trabajos que son edificantes, que son realmente lindos, pero que a lo mejor ellos están acostumbrados a verlo como si hago eso, me van a tratar de perros, me van a tratar de no sé qué, me van a tratar de no sé cuánto. Che, lo hago yo, no tengo problema. Y no se me cae nada por hacerlo, ¿no? Porque por ahí para predicar lo que hay que hacer, estamos dispuestos, pero si no decimos, che, esto se puede hacer, y yo soy capaz de hacerlo, por ahí los chicos no lo terminan de creer, ¿no? Entonces, cuando te ven a hacerlo, a veces se van sumando, sienten que sos como parte de eso, si quiere, bueno, no ha pasado eso, ¿no? De decir... Sí, ahí lo que veo es la gran importancia de una figura como la tuya para el acompañamiento, digamos, que no basta con dar un dinero, por ejemplo, o un subsidio, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del gobierno, por ejemplo, o una ayuda, o una donación de parte de una persona, sino que se requiere realmente un esfuerzo enorme de una o varias figuras que vayan acompañando en el día a día, digamos, para generar una verdadera transformación. Que eso quedaría claro, yo lo digo en primera persona, en realidad somos varias personas, pero si queda como que, yo soy el que lo hace, no, digo, somos varios que creemos y que lo hacemos de esta forma, ¿no? Hay una parábola del Evangelio, perdón, bueno, hablo como cura, ¿no? Pero hay una parábola del Evangelio que para mí es realmente preciosa, que es la que se suele llamar siempre la parábola del buen samaritano, ¿no? Dice que venía un hombre bajando de Jerusalén a Jericó, cae en manos de unos salteadores, lo dejan tirado al borde del camino medio muerto, pasa un sacerdote, da una vuelta y sigue largo. El sacerdote que estaba en las cosas sagradas, se supone que es el que primero tendría que haber considerado como sagrada esta vida e intentado ayudar de alguna forma, pero a su vez, como persona muy formada, tenía elementos suficientes como para darle una vuelta a la cosa y seguir de largo. No sé si se entiende. A veces hay ciertas formaciones que nos ayudan a descubrir por dónde van los mejores caminos. Hay ciertas formaciones que nos ayudan a dar vuelta para escapar y seguir dando cátedra sin poner la mano en el barro, ¿no? Digo, el sacerdote muy formado encontró argumentos para dar una vuelta y seguir de largo, ¿no? Pasa un levita que era como el asistente del sacerdote en el templo, exactamente lo mismo, da una vuelta, un rodeo y sigue de largo, ¿no? Pasa un samaritano que eran vistos como los herejes en aquella época, el pueblo disidente que se había separado de la religión oficial, etcétera. Bueno, no le busca la vuelta, confronta, primero ve la situación, dice que lo vio, se conmovió, ¿no? Conmoverse es moverse junto con el otro, ¿no? Es decir, che, la tristeza de esta persona, la situación de dolor me hizo doler a mí, ¿no? Pero tampoco se conformó con eso, se acercó, ¿no? Hoy vivimos una época de la televisión quiere decir ver de lejos, ¿no? Tele es lejos, visión es ver, ¿no? Vemos una guerra en no sé dónde, vemos un chico que se muere de hambre en el Chaco y lloramos todos. Sería un cretino uno si no llorara frente a esa situación. Pero cambio de canal y sigo con mi vida como si nada, ¿no? Entonces, la conmoción sola o la lástima sola es un paso para hacer algo. Ahora, si no me lleva a hacer ese algo, no sirve de nada, ¿no? O sea, puedo llorar por los chicos chacos, pero si no hago nada por esos chicos, desde el lugar que sea, o sea, o si no es por los chicos del Chaco, por el que tengo al lado, porque todos tenemos al lado a alguien que está pasando una situación difícil, si no hago nada por ese, no terminó el proceso, ¿no? Entonces, sintió lástima, se conmovió, se acercó, ¿no? Llegó, pasó de la televisión al acercamiento, a tratar de ver cuál es la situación real, porque a veces para hablar también de los pobres, de la pobreza, desde afuera, podemos hacer cosas que hasta nos emocionan, escribir grandes poemas de la pobreza, escribir tratados sobre la pobreza, pero a veces la realidad de la pobreza es mucho más dura, ¿no? Por ahí yo cuando he leído muchos libros sobre la pobreza, de teología de la liberación que me gusta leer, porque es la lectura de la realidad desde la teología que más me gusta, pero a veces uno tiene la sensación de que hasta que no tocas la realidad de la pobreza, todo lo demás es poema, ¿no? Es romántico, pero no llega a ser la realidad, ¿no? Y cuando llegas a la pobreza te das cuenta que
que tiene sus contradicciones también, que tiene sus situaciones de dificultad, que tiene un montón de cosas que uno por ahí no se esperaba, ¿no? Bueno, esta persona se acerca, ¿no? Asumiendo riesgo, ¿no? Porque esa persona que estaba tirada podría haber sido realmente asaltada y haber quedado ahí después de ser golpeado, medio muerto al borde del camino, o podría ser alguien que estaba haciendo un teatro esperando que algún desprevenido se acerque y sacar un facón y asaltarlo él al otro, ¿no? O sea, no sabía con quién estaba en realidad al frente, ¿no? Supuso que era alguien que había sido asaltado y había quedado lastimado y creyó en eso y se acercó a un riesgo de que fuera mentira, ¿no? Cuando vio que efectivamente estaba lastimado, dice, perdón que me extiendo con esto, pero para mí esa parábola realmente es preciosa, ¿no? Cuando lo ve ahí tirado, se acerca, cuando ve que estaba herido, dice, curó sus heridas, las ungió con su, las curó con su vino, dice, las ungió con su aceite y las vendó. Uno piensa, tipo que viene haciendo un viaje, no es que llevaba vino, mira, compré un vinito lindo para llevarle a un amigo en el súper, digo, el vino era lo que necesitaba para sobrevivir durante el viaje, ¿no? Recordemos que en aquella época no es que había una estación de servicio donde uno cargaba agua para el termo, agua segura, digamos, el cólera era una posibilidad, entonces tomar agua de cualquier arroyo, de cualquier lugar donde hubiera un poco de agua, no era tan seguro, llevar el vino, que era lo más seguro, bueno, para beber. Con ese vino que él tenía para él mismo, para su viaje, decide curarlo. Con el aceite que tenía, que tampoco era un lujo, era para hidratarse la piel en medio del desierto, una caminata medio pesada, lo cura, ¿no? Lo unge. Y con las vendas, es decir, probablemente no llevaba un botiquín de auxilio que hoy es obligatorio en el auto. Capaz que rompió su manto, rompió un pedazo de su ropa para curarlo. Lo carga en su cabalgadura, ¿no? Lo lleva en su propia cabalgadura. Habrá ido él caminando al lado del caballo o habrá ido mucho más incómodo de lo que hubiera ido si hubiera ido solo. Lo carga en su cabalgadura. Lo lleva a una posada. Lo cuida. Cuando se tiene que ir, le pide al posadero que lo siga cuidando, le deja 2 monedas para que lo cuide y todavía le dice, me tengo que ir cuando vuelva. Si has gastado algo de más, yo te lo pagaré, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este samaritano, cuando lo ve tirado al borde del camino, le tira las 2 monedas que después le dejó al posadero y se va? ¿Qué hubiera hecho esa persona medio muerta al borde del camino? Absolutamente nada. O sea, con esas 2 monedas, medio muerto al borde del camino, no hubiera hecho nada. Pero el samaritano podría ver, mira, te di 2 monedas, no hiciste nada, loco, sos un vago, ¿qué querés? No podía, no estaba en condiciones. Entonces, el proceso yo creo que es ¿no? Es ver primero la realidad, ¿no? Que no es un tema menor, a veces tenemos que tapar los ojos. Hoy las sociedades están armadas, las ciudades geográficamente están armadas para no ver las necesidades, ¿no? Hay barrios que están armados con recorridos, con alambrados y todo, para que no cruce un pobre, ni tengan ellos que cruzar un pobre, ¿no? O sea, por más que sea apenas el primer paso, hay ciertas situaciones en las que ni siquiera están dadas las condiciones para ver la pobreza. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, ver la pobreza es lo primero, pero después hay que acercarse, después hay que comprometerse, ver cuál es la necesidad real del otro y de acuerdo a esa necesidad hacer un plan de acción y llevarlo a cabo desde el comienzo hasta el final. Si no, es imposible, ¿no? Entonces digo, ¿qué hacemos frente a esto? Y bueno, ver cuál es la realidad, acercarnos, charlar, ¿no? Che, ¿por qué te pasa esto? ¿Qué puedo hacer yo? Si no te puedo levantar todos los días, bueno, vemos cómo hacemos, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, hasta que pueda realmente hacer algo que sea sustentable, ¿no? Bueno, me fui mucho por las ramas, pero me parece que ese proceso que hace el buen samaritano es, por lo menos para mí, el resumen de lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Mirar, conmovernos, acercarnos y actuar con un plan que sea ejecutado desde el comienzo hasta el final. Proyecto, estamos cansados de hacer, ¿no? Días, años, décadas, analizando cuál es la situación, haciendo un testeo de la realidad. Días, años, décadas, haciendo proyectos y después hay quien lo ejecute, ¿no? Y después nos sostenemos las ejecuciones, bajamos 2 monedas ahí, se las tiramos al lado del que está tirado al borde del camino y nos borramos y eso no resuelve nada, ¿no? Entonces me parece que es ver, acercarse, conmoverse, hacer un plan de acción, todo eso es importante, pero es la primera parte. La cosa se juega verdaderamente en la acción real, en ejecutar ese plan de acción desde el comienzo hasta el final, ¿no? Sí, sin abandonar en el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de lo que es las drogas, es muy duro a veces pensar o sentir que una persona no sé, no puede, no va a poder salir de esa situación y ya en muchas ocasiones se puede llegar a perder las esperanzas, digamos,
de que alguien pueda salir de eso y hasta dónde uno mide el esfuerzo que pone para obtener esos resultados que decís, ¿no? Desde el comienzo hasta el final. ¿Cuál es el final también? Sí, digo el final por decir, no el final último, sino decir, che, bueno, ahora sí está en condiciones de caminar solo, vemos para dónde va a caminar, si querés que te acompañe, te ayudo, te ofrezco, te busco un contacto, pero hubo que hacer todo el proceso anterior, ¿no? A nosotros nos pasa constantemente, al principio, cuando recién empezamos, venían chicos, estaban un tiempito y se iban. Y a veces uno sabía que se iba y volvía a echar monco, volvía a estar hecho un cachivache, como se dicen ellos mismos, de sí mismos, ¿no? Tirado a la calle, consumiendo, no, ¿de qué sirve al final? Si mirá, lo intentamos, pero no lo puedo aprovechar, qué es eso. Pero capaz que al tiempito volvía de nuevo, se volvía. Capaz que la vez número 10, después de 3, 4, 5 años, recién hacía el clic y ya decidía quedarse y ya empezaba un proceso más a largo plazo. Hicieron falta esos 5 años de prueba, ¿no? Yo decía, ¿cuánto tiempo nos llevó a cualquiera de nosotros aprender a levantarnos temprano, ¿no? Yo en un momento de mi vida había agarrado el vicio de los jueguitos electrónicos, mi vieja me había hablado de todas las formas, en un momento fue muy dura conmigo, pasé mucha vergüenza frente a mis amigos y a partir de ahí decidí, le había robado mucha plata un día para ir a los jueguitos electrónicos, en aquella época no había Play, no había nada, era ir poner la ficha en los jueguitos. Hasta que bueno, pasó una situación, yo pasé mucha vergüenza, qué sé yo, y decidí no. Pero era mi vieja, pero aún en esa situación de vergüenza, tuve como una semana que no quería salir de mi casa, la vergüenza que había pasado, aún en esas circunstancias yo seguí teniendo el amor de mi vieja, de mis hermanos, una cama caliente, la comida todos los días, en la escuela, un techo, una perspectiva de futuro. Muchos de nuestros changos se mandan una macana y automáticamente van a un instituto o pierden absolutamente todo, ¿no? Entonces decir, che, si yo tuve tantas oportunidades, ¿por qué no generamos algo para que estos chicos también tengan algunas oportunidades como las he tenido yo, ¿no? Yo tuve muchas oportunidades hasta que en algún momento pueda hacer el clic y porque la tenía mi vieja a mi lado y porque además, aún en la situación más dura que me tocó pasar para poder hacer el clic, tuve un soporte impresionante alrededor mío, ¿no? Estos changos no tienen a veces esa posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar oportunidades? Por eso decía, che, la verdad que hemos sido muy ingenuos en algún momento, hoy tampoco es que dejamos de serlo, pero tratamos de ser un poquitito más realistas y decimos, che, sí, la verdad que es muy difícil que en la primera el chango salga y haga una vida de maravillas. Es muy probable que no, pero bueno, vamos probando, vamos intentando, vamos haciendo la red de oportunidades hasta que en algún momento se siente contenido, se siente con fuerza y decide efectivamente hacer proceso. Pero hicieron falta 5 años para eso, ¿no? Sí. Digo, tampoco es un ejemplo nuestro, tenemos 10 millones de carencias, hay un montón de situaciones que no las sabemos resolver, pero bueno, siempre decimos que no tenemos receta para esto. Lo único que quizás incluiríamos en algo parecido a una receta es la perseverancia, ¿no? Es estar, es decir, iniciamos un proceso y estamos dispuestos a acompañarlo hasta que haga falta. No sabemos cuánto tiempo será, no sabemos cuántas veces tendremos que cambiar la estrategia, no sabemos cuántas veces habrá que empezar de nuevo porque realmente no funcionó, porque él no pudo aceptarlo, porque nosotros no pudimos sostener, pero sostenemos la presencia, ¿no? Claro. Y estamos dispuestos a ir cambiando hasta que en algún momento encontremos la vuelta, ¿no? Mariano, cambiando un poquito de tema, ¿cómo, o sea, los cambios de gobiernos que se fueron dando a nivel nacional, provincial, local, en todos estos años donde estuviste trabajando en esto, ¿les modificó en algo la situación, digamos, de vida o las oportunidades en el barrio? Yo creo que sí, y en esto también haría como una distinción. A nosotros, la verdad, a nosotros como institución nos ha venido yendo muy bien en general, ¿no? Digo, hemos tenido en el año 2013, 2014 hicimos un convenio con Cedronar, con un gobierno, hubo un cambio de gobierno, la verdad que el convenio siguió, en algún momento se vinieron abajo algunas cosas, pero después se mejoraron por otro lado, así que te diría que salimos hasta mejor parados que antes. Después se volvieron... ¿Lo traducirías por las dos, alguien no conozca? Secretaría de Prevención de Adicciones de la Nación. Bien. Es una secretaría que depende de presidencia, bueno, antes de presidencia, ahora del Ministerio de la Jefatura de Gabinete. Ahora estamos realmente bien también, o sea, hubo un cambio de gestión, pero también se nos mejoró un poquitito algunas cosas. Nosotros como institución, y creo que le ha pasado a otras instituciones también, hemos podido sostener el trabajo y con ayuda del Estado y con buenas relaciones, no sin discusiones o discrepancias a veces, pero ahora, uno sería por lo menos egoísta o ingenuo
o malintencionado si midiera todo desde la situación de uno. Que a nosotros nos haya ido bien como institución no significa que lo que pase afuera sea igual para los chicos, ¿no? Es decir, nosotros hemos podido conseguir herramientas para armar una fuente de trabajo, pero si después los chicos salen y no consiguen trabajo, de poco sirvió lo que hicimos nosotros, ¿no? Entonces, para mí, que una situación social más próspera o menos próspera, que se genere una situación más o menos próspera, no es indiferente, aunque a nosotros nos vaya bien. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, puede ser que el Estado, por el motivo que sea, nos dé lo que necesitamos para poder hacer el trabajo de los chicos, pero insisto, si la situación en el barrio se va deteriorando, probablemente cada vez más gente, incluso las mismas familias de los chicos, terminen cayendo en narcotráfico para subsistir. Y no lo digo justificándolo, lo digo como algo que ocurre simplemente, que a mí me parece tremendo, pero pasa, ¿no? Entonces, si la situación económica se va deteriorando, como ha pasado durante varios años, evidentemente al chico se le va a hacer mucho más difícil el día que salga de nuestra institución poder sostenerse. Si sale y no consigue laburo porque se van deteriorando las fuentes de trabajo, se van precarizando cada vez más, evidentemente le va a ser mucho más difícil sostenerse. Entonces, insisto en esto, a nosotros como institución nos ha ido bien, pero sería absurdo pensar la vida de estos chicos desde lo que nos pase a nosotros como institución. Creo que es un conjunto social el que hay que pensar y el que hay que tratar de que esté mejor para que también a estos chicos les pueda ir mejor, ¿no? En ese sentido, y al margen de un gobierno u otro, nosotros también veníamos peleando, y lo seguimos haciendo, para que mejore un poco las condiciones de vida del barrio. El barrio era un gran basural, ¿no? Toda la costanera del río era un gran basural. La provincia ha hecho hace un tiempo una obra de infraestructura muy grande, reactivando la costanera y todo, para que se mantenga, para que sea también circulada, porque si no era como un apéndice de la ciudad oscuro donde no se puede pasar, donde además se había generado un caldo de cultivo para cualquier tipo de actividad, incluido el narcotráfico, que sea ilícita, etcétera. Bueno, hoy es un lugar mucho más iluminado, mucho más circulado, hay placitas, los chicos ya han empezado a ocupar esos espacios para hacer cosas lindas y qué sé yo, entonces ya le cambia la perspectiva del barrio a los chicos. Que venga un auto con una empresa, una fábrica o el dueño de una casa de familia que quiera entrar a la costanera, que lo pare la policía y le diga no puede entrar por acá porque es peligroso, hace que sea muy difícil después para alguien del barrio conseguir laburo, porque va a la casa de esa persona a pedir trabajo para ayudar en la casa, en la limpieza de la casa, o va a la fábrica del tipo que quiso pasar y no lo dejaron entrar y te dice, che, si a mí no me dejan entrar a tu barrio, yo tampoco te voy a dejar entrar en mi empresa o en mi casa, ¿no? Que se pueda pasar por el barrio, que haya otra mirada sobre el barrio, nos parece importante. Se ha hecho un parque educativo para poder, de alguna manera, que tiene una belleza arquitectónica muy linda, un planteo arquitectónico realmente muy lindo, de mucha belleza. También eso es como que empieza a abrir algunos horizontes. Nosotros hemos podido terminar un edificio en conjunto con Cedronar, que tiene hasta una canchita de fútbol 5 en la terraza, que tiene con pasto sintético, tiene un estudio de grabación, nos van a donar un estudio de televisión, si Dios quiere, ahora cuando pase la pandemia tenemos que retirarlo, usado, antiguo, pero en condición, en funcionamiento. Todas esas cosas hacen que a los chicos se les abra el horizonte, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el horizonte, más amplio se te hace la vida y más posibilidades de enamorarte de alguna faceta de la vida tenés. Cuando más chiquito es el horizonte y si encima te ha tocado estar en una zona oscura me refiero a sin salida, ¿no? Decir, che, yo geográficamente no puedo salir para ningún lado. Para un lado es basural, la costanera, cerrada. Para el otro lado me levanta la policía por portación de rostro porque no quieren que los pobres andemos por el centro. Voy a buscar laburo y se me cierran las puertas. Voy a mirar una vidriera y llama a la policía por merodeo porque me tienen miedo por la cara. Voy a donde sea, me tratan mal. Y la verdad es que no tenés mucho donde agarrarte de la vida. Entonces la droga termina siendo el espacio de evasión, por lo menos para olvidarte de esa miseria que es la vida, ¿no? Cuando se te empiezan a abrir horizontes y bueno, si por este lado vi algo que no me gusta, tengo otro camino para elegir y si no es ese, será otro. Mientras más amplios sean los horizontes, más opciones tenés. Y mientras más lejana sea la vista, más a largo plazo puedes pensar tu vida también, ¿no? Entonces digo, eso digo, no es que nosotros hemos venido construyendo cosas, pero sí nos hemos sumado con otras instituciones a hacer ciertos reclamos en el barrio, de cuestiones de infraestructura, de cuestiones de limpieza, de higiene, de belleza, de qué sé yo, que también son necesarias como lo son para cualquier otra persona en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, sin caer en excentricidades, pero decir, che, que el barrio esté conectado al centro de la ciudad y que no sea un apéndice oscuro e intransitable, no nos parece una excentricidad. Sabemos que es caro, sabemos que es una inversión muy grande, pero realmente es necesaria para poder vivir de otra forma, ¿no? Bueno, se han ido consiguiendo algunas cosas en las que nosotros, si bien no somos protagonistas,
sí nos hemos alegrado profundamente y hemos remado junto a otras instituciones para que eso se consiga también, ¿no? Me parece que también ahí hay como algo que para nosotros ha sido muy importante y es, esta situación no se resuelve ni con una persona ni con una acción, ¿no? O sea, yo decía en la otra charla que tuvimos, que me parece que si uno pretende resolver cada uno de los ODS por separado, casi está condenado al fracaso. Más allá de que cada quien desde su ciencia pueda pensar soluciones para una u otra de las necesidades que plantean los ODS, que eso es importante, más allá de que cada quien desde su ciencia pueda pensar acciones para cada uno, me parece que sí, en general, como sociedad, no los pensamos en su conjunto, estamos condenados al fracaso, ¿no? O sea, no se puede resolver la pobreza si no resolvemos la contaminación ambiental, si no resolvemos las cuestiones de salud, si no resolvemos las cuestiones laborales, o sea, con alimentos solo no se resuelve la pobreza, si no generamos fuente de trabajo sustentable, estamos complicados. Pero a su vez, y por otro lado, yo creo que cada uno de los problemas que plantean los ODS pueden ser incluso una fuente de solución para otros, ¿no? Es decir, planteamos el tema de la basura, el tema de la contaminación ambiental, y nosotros, como cooperativa con los chicos, junto con Lucas Recalde, que ha diseñado un sistema de construcción de casas con botes de plástico, estamos haciendo eso, ¿no? Es decir, sacamos parte de la basura que hoy está contaminando océanos, que está contaminando en general hasta las calles, porque hay plástico tirado por todos lados, y lo ponemos en valor para construir una casa, ¿no? Entonces, che, eso que es un problema, porque de algún lado hay que sacar material para construir casas, ¿no? O sacamos tierra o volamos montañas para hacer piedra, arena, para los componentes de la casa, o para sacar hierro, o lo hacemos con plástico. Nosotros decimos hacerlo con plástico. Justamente eso, Mariano, queríamos preguntarte ahora. Si nos puedes contar justo, que lo estás haciendo en realidad, pero nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre ese proyecto de construcción de vivienda que es sumamente interesante. Es muy sencillo. Yo la verdad que podría haber, después en todo caso les paso alguna foto, pero es como una prensita, se hacen como unos farditos de plástico cuadrados rectangulares, digamos, de 60 por 50 por 18 de espesor. Eso después se encastran en unos bastidores de madera que quedan de 60 por 1 metro o 60 por 1,50, que a su vez se van encastrando uno con otro, y la misma madera son unos varillajes de rezago de una fábrica que hace pallets para una fábrica de auto, en un aserradero que fabrica pallets para una fábrica de auto, y esa varillita de 1 pulgada por 1 pulgada es un rezago industrial que si no lo tiran, ¿no? Nosotros recuperamos ese rezago, con eso hacemos el varillaje, y esas varillas cada 60 centímetros doble, ubicadas una al lado de la otra y emparejada con la que está del otro lado de la pared, hace un segmento de 2 pulgadas por 2 pulgadas que ya es estructural, ¿no? Entonces, la madera que nosotros usamos, que es un rezago industrial, termina siendo de estructura. Nos corremos el commodity del hierro, nos corremos el commodity del cemento, por lo menos para las columnas, y construimos una casa con material absolutamente reciclado, ¿no? Parte es basura, o sea, basura, nosotros decimos residuo no basura, pero que es recuperado de la basura, y parte es recuperado de una fábrica, así como viene como scrap, pero que ya no tiene otra utilidad. Y con eso se construye la casa. En la base sí utilizamos hormigón, y ahí sí no nos podemos correr ese elemento, por lo menos hasta ahora, hasta que podamos desarrollar otro sistema que lo pueda incluso reemplazar el hormigón, y en el techo utilizamos las chapas con tirante de madera. Pero fuera de eso, todo lo demás es reciclado. Y vuelvo a decir, el barrio era un gran basural, ¿no? Y nosotros decimos, che, tenemos un problema de contaminación ambiental, visual, sanitaria con la basura. Tenemos, por otro lado, un problema de falta de trabajo, ¿no? De falta de oportunidades laborales, pero si juntamos las dos cosas, capaz que las podemos resolver las dos cosas juntas, ¿no? Generamos trabajo, construcción de casa, y con las mismas casas resolvemos el problema ambiental, o por lo menos una partecita del problema ambiental, que es el plástico que se tira. Yo suelo decir número, creo que lo dije la otra vez también, ¿no? Pero número medio delirante, porque sería imposible recuperar todo, pero en Córdoba, el pliego de licitación de basura del año pasado, no sé cómo será este año, pero el que se había ejecutado el año pasado era de cerca de 8.000 millones de pesos al año, ¿no? 8.000 millones de pesos, ¿no? De la basura que recolectan los camiones domiciliarios y que llevan internamiento sanitario, el 4% en términos de kilos, de toneladas, es PET, o sea, las botellas en general, las botellas de plástico, la gran mayoría son botellas gaseosa, agua, etc. El 4% del peso total de la basura. Pero el volumen que ocupan
esas botellas o ese PET es cerca del 17-18% del total de la basura que se entierra. Que no es un dato menor, porque a la hora de calcular el pliego de licitación de la basura se tiene en cuenta la cantidad de viajes que hay que hacer, la cantidad de camiones que se necesitan, la cantidad de empleados, etcétera, ¿no? Entonces, si bien la basura se paga por toneladas, por viaje y por tonelada, en realidad el costo de cada viaje también influye a la hora de calcular el costo de la tonelada, ¿no? Entonces digo, ese 17% también influye en esos 8.000 millones de pesos que se gastan. Si consideramos todo lo demás plástico, estamos hablando de cerca de un 18% del peso total de la basura y casi el 48% del volumen total de la basura, ¿no? Porque cuando la compactadora del camión compacta todo, no tiene la suficiente fuerza como para aplastar absolutamente el plástico, siempre queda mucho espacio de aire, entonces da mucho volumen, poco peso y mucho volumen. Insisto, el plástico que enterramos es cerca del 50% de la basura total que se lleva a enterramiento sanitario. No nos vamos a poner tan exquisitos. Nos quedamos en el número más chiquitito, que es el 4%, que equivale al peso del PET en el total de la basura. Si pudiéramos recuperar ese 4% de la basura en términos de tonelada, y por supuesto, el 4% del pliego de licitación de la basura para poder trabajar, estamos hablando de 320 millones de pesos, ¿no? Y estamos hablando de que se enterraría muchísimo menos en el enterramiento sanitario, un 18% menos de volumen de basura. Cada casa de la que nosotros construimos, habría que calcular bien ahora los costos con todo el desfasaje económico que había en este tiempo. Pero digo, hasta el año pasado costaba aproximadamente 600.000 pesos cada casa, 500.000 pesos en realidad. Una casa de 50 metros cuadrados. En ese monto está considerado todo, desde la recolección del plástico, pagarle al carrero para que lo traiga, el carrero que puede moverse en otro vehículo también, por supuesto, recolectar el plástico, procesarlo, hacer los molones, hacer después las paredes, hacer el hormigón. Está contra la mano de obra desde el comienzo del proceso del plástico hasta poner la última lamparita de la casa ya terminada, la pintura, todo, y están contados todos los materiales. O sea, la casa cuesta 500.000 pesos con todo. Mano de obra, material, desde la recolección de plástico hasta la última manita de pincelada. Con todas las fuentes de trabajo que también eso genera, ¿no? Si nosotros pudiéramos, digamos, recuperar ese plástico y recuperar ese porcentaje del pliego de licitación, que son 320 millones, podríamos construir 640 casas por año en un municipio como el de Córdoba, que nunca construyó una sola casa, ¿no? O sea, nunca construyó una casa social el municipio de Córdoba, por lo menos en los últimos muchos años. No digo la provincia, pero estamos hablando solo de la basura de un municipio, no estamos hablando tampoco de toda la basura de toda la provincia, ¿no? O sea, con la basura que recuperamos y con la plata que ya no se destinaría a eso, podríamos recuperar un montón de cosas y además generar un montón de fuentes de trabajo, ¿no? A los carreros que están trabajando por 2 monedas les podríamos pagar mucho mejor para recuperar el plástico, a los chicos que están trabajando en la construcción, el proceso del plástico y después la construcción de la casa, también se les podría pagar, o sea, estamos hablando de... Y estaríamos resolviendo además una partecita por lo menos del problema habitacional, que es otro de ODS. Entonces digo, con un problema, o cuando juntamos los problemas, en los mismos problemas a veces puede estar incubada la solución. El tema es que también uno sospecha que hay muchos negocios detrás de todo eso y es difícil romper con eso. Yo creo que es más difícil romper con los negocios que hay detrás de eso que con la inercia que hay detrás de tirar la basura y que pase el camión en la serie, ¿no? Si bien es cierto que hay una cuestión cultural que no se desmonta de un día para el otro, es mucho más difícil desmontar los negocios que hay detrás, ¿no? De todos modos, nosotros estamos haciendo casa, ¿no? No sé si vamos a construir alguna vez las 640 casas que se podrían construir. Con que construyamos una por año, ya hemos hecho nuestro aporte. Como grupo Quizás ustedes. instituciones sumen igual. Perdón, me surgió la duda de 640, decís, entre el grupito de ustedes o... No, evidentemente ya 640 casas para 10 chicos sería imposible. O sea, Claro. estaríamos hablando de que... Pero además nosotros estamos construyendo casas casi sin plata. O sea, si tuviéramos la plata para construir... Nosotros hemos construido casas cuando el metro cuadrado de construcción se presupuestaba en alrededor de 24.000 pesos, nosotros hemos llegado a construir hasta con 2.000 pesos, ¿no? Porque hasta la grifería, todo reciclado, pues reciclamos todo. Eso lo podemos hacer para nosotros, ¿no? Para autoconstrucción este sistema es sumamente barato. Pero aún cuando no sea autoconstrucción, si es para vender la casa o si es para proveerla al Estado o lo que sea, sigue siendo bastante más barata, cerca de un 70 o un 60% de lo que cuesta la construcción tradicional, ¿no? Siempre hablando de igual a igual, ¿no? Es decir, estamos hablando de una casa terminada a una casa terminada, ¿no?
Otra cosa es que uno contrate un albañil para que le vaya haciendo primer cimiento, después levantar la piecita, o uno mismo vaya poniendo la mano de obra. Bueno, estamos hablando de autoconstrucción o una construcción intermedia. Casa terminada contra casa terminada, en las mismas condiciones, con arquitecto y todo, estamos hablando de cerca de un 60 o 70% del costo, ¿no? O sea, te ahorra entre un 30 y un 40%. Y estamos hablando además de que el municipio, para hacer esas casas y resolver una partecita de ese problema de basura, además en una ciudad como la de Córdoba, que hasta el día de hoy sigue teniendo un basural clandestino, ¿no? O sea, el basural, el enterramiento sanitario, hasta el día de hoy no está habilitado, o sea, es clandestino. Digo, uno le da cierta formalidad porque ha sido asumido por el municipio, pero hasta el día de hoy se ha intentado en distintos lugares, finalmente quedó donde estaba, pero sin ningún tipo de aprobación, ¿no? De hecho, hace un par de años tuvimos una inundación muy grande, una lluvia gigante que se inundó muchas cosas y se mezcló residuos patógenos con residuos comunes que terminaron en el canal de provisión de agua, por lo menos eso es lo que se denunció en ese momento, para la producción de agua potable en Córdoba. Digo, un enterramiento sanitario que yo no digo que esté bien o mal hecho, digo, tuvo un problema grave en un momento, o por lo menos fue denunciado así, y de hecho no tiene todavía la aprobación. Sin que el municipio invierta un solo centavo que hoy no esté gastando, se podría resolver una partecita de ese problema y además resolver una parte del problema habitacional. Obviamente, insisto, no lo haríamos nosotros con los chicos solos ni por casualidad. Sí, ahí habría que instrumentar con otras instituciones, otras organizaciones, que entre todos podamos intentar encontrar una respuesta. Lo más probable es que, aunque estuviera la decisión del Estado de hacerlo, tampoco se pueda hacer un día para el otro. Seguramente se irán haciendo 5 casos un año, 10 el otro, 20 el otro. En algún momento llegaremos al ideal. Pero ir apuntando hacia algo que sea sustentable, ¿no? Insisto, más allá de si es viable o no, en la práctica, o sea, yo creo que la idea es absolutamente viable, faltaría la voluntad nada más, pero digo, más allá de que se pueda llegar o no a ejecutar por voluntad de quienes corresponda, si logramos hacer una cosa un poquito más amplia, estaríamos resolviendo un montón de problemas con soluciones que surgen del corazón mismo del problema, ¿no? Sí. Sí, fantástico. Eso es algo sustancial, esa mirada holística y luego esa voluntad que la acompaña son elementos esenciales claramente para abordar la Agenda 2030. Un tema que no queríamos dejar de mencionar o que dejar de preguntarte es por el contexto actual contexto actual de la pandemia. No sé, nos gustaría saber, por un lado, cómo está afectándoles la situación tanto en el barrio, o después quizá cuál es tu perspectiva sobre la situación de la pandemia, si es que la pandemia ha servido para visualizar o evidenciar ciertas cosas o qué aprendizajes podemos llegar a tener. Sí, yo creo que acá en el barrio, gracias a Dios, hasta ahora hubo una alarma de un caso supuesto que al final no fue, así que no hemos tenido hasta el día de hoy, en el barrio me refiero a la jurisdicción geográfica de la parroquia, ¿no? Que son 2 barrios y 6 villas. No ha habido hasta ahora ningún caso de contagio, pero evidentemente hay posibilidad por situaciones de vulnerabilidad, incluso física, digamos, ¿no? que hace que sea más fácil un contagio, y además por la cercanía, o sea, por ahí las calles acá, hay partes que son como en cualquier otro barrio, pero hay lugares donde las calles son callejoncitos, son un poquito más finitas, entonces la cercanía entre los vecinos, o hay que son lugares donde tenés en un solo terreno 7, 8, 10 piecitos donde viven 10 familias, entonces el hacinamiento hace que por ahí sea un poco más fácil que se generen contagios. Gracias a Dios, hasta el día de hoy por lo menos no han habido contagios, ¿no? Sí, yo creo que está saltado o ha hecho poner en evidencia las dificultades. De alimentación, creo, en muchos casos, nada más que eso me parece que es más común, es más habitual que hayan comedores en los barrios, que el Estado los sostenga, porque creo que el hambre nos sensibiliza a todos, pero por ejemplo una situación que no siempre nos sensibiliza y que yo creo que es tan grave como el hambre es la cuestión habitacional, ¿no? Que no se hagan programas de vivienda de hace muchos años en la ciudad de Córdoba y en la provincia, se han hecho algunos, pero también son muy pocos frente a tanta necesidad, muestra que no está considerado como un problema grave. En la pandemia yo creo que ha quedado en evidencia, ¿no? Si no pueden vivir 10 personas hacinadas en una sola piecita, niños, menores, adultos, ancianos, todos juntos en una piecita, a ver, en la pandemia se le hace imposible para mucha gente poder mantenerse así. Esa gente que si los chicos en algún momento tienen que salir a la calle, en algún momento tienen que respirar, digamos, no pueden vivir todos encerrados. Entonces te dice, yo tengo miedo que salgan, pero a su vez, si no dejo salir, me van a volver loca o van a terminar rompiendo todo. Se hace difícil.
insisto, la pandemia lo he puesto en evidencia, pero vivir así no es digno, ni en una pandemia ni fuera de la pandemia. No era digno antes y no será después. Entonces digo, yo creo que es la oportunidad de que nos tomemos en serio la situación habitacional como un problema que necesita de alguna solución. No digo regalar nada a nadie, pero yo decía recién una posibilidad de que el Estado genere construcciones con sistemas alternativos que tienen terminación como cualquier otra casa, porque yo también digo casa con botes de plástico, uno se imagina un rancho. No, termina revocada como cualquier otra casa. Quien la ve no sabe que eso es una casa construida con botes de plástico, ¿no? Quedan todas las instalaciones empotradas dentro de la pared, etcétera. Pero igual, no hace falta que sea esa, pues cualquier otra solución, la que se le ocurra al Estado, generando posibilidad de que la misma gente después pueda devolver esa plata o ir pagando a poquito, cuotas que sean accesibles, generando oportunidades laborales para que también pueda tener para esa cuota, etcétera. No digo, la cuestión habitacional no puede esperar más. Yo creo que es necesario encontrar soluciones, ¿no? Creo que el Estado ha dejado librado absolutamente al mercado privado de la cuestión habitacional. Entonces los precios son exorbitantes. Yo he visto lugares en donde algunas organizaciones han construido, han armado infraestructura barrial, han construido por muchísimo menos plata. Entonces digo, si el Estado interviene y genera otras oportunidades, yo creo que se puede, sin siquiera sacarle un gramo de negocio a los privados que tienen derecho a hacerlo, se pueden generar un montón de otras soluciones a gente que tampoco tendría la posibilidad de resolverlo por el lado privado. Entonces, sin siquiera afectar a nadie, ¿no? Creo que no había que afectar a nadie para encontrar soluciones. Y creo que también la pandemia y todo lo que se ha estado mostrando en los medios de comunicación puede que, en mi esperanza, haya sensibilizado un poquito a una parte de la sociedad que habitualmente suele ser un poquito contradictoria. Yo creo que todos somos contradictorios en un montón de cosas. En este tema también la parte de la sociedad es contradictoria, ¿no? Es decir, me largo yo ahora cuando veo a alguien que o viven 10 personas piecita, pero cuando el Estado intenta generar una solución, al final siempre a los pobres, a los vagos le dan, en cambio, yo que me rompo el lomo, laburo todo el día. Digo, a ver, si vos sos de clase media y laburás todo el día y no pudiste acceder a tu vivienda, peleemos para que también vos tengas una oportunidad, pero no para que no se la den al otro, ¿no? Como yo no la tengo, entonces tampoco se la den al otro. Parece que como sociedad, el haber visto las situaciones de extrema hacinamiento que es la que vive mucha gente, puede ser que nos haya sensibilizado y ojalá estemos dispuestos a trabajar juntos para que desde el Estado, que es quien administra los impuestos que todos pagamos, se puedan ir encontrando soluciones prioritarias para quienes viven en situación de hacinamiento y que en todo caso, en lugar de que el discurso sea como yo me rompo el lomo laburando todo el día y no puedo acceder a mi vivienda, tampoco quiero acceder al otro, decir, che, bueno, esa es la prioridad, empecemos por ello y después ojalá también podamos construir algo que le permita a cada ciudadano acceder a una vivienda digna de acuerdo a sus posibilidades reales, ¿no? Bueno, eso como otra de las cosas, yo creo que ha puesto. Y por otro lado, yo creo que la pandemia, a ver, yo creo que lo único que va a hacer como un terremoto, digamos, ¿no? Va a voltear muchas estanterías, ¿no? Pero no va a ser magia, la pandemia no las va a acomodar de nuevo, ¿no? O sea, después de un terremoto, después de un temblor, se nos cayó la estantería, se cayeron los libros, después hay que volver a acomodarlo, y depende quién y con qué criterio lo acomode, así quedará después armado, ¿no? La pandemia no, ni va a borrar el capitalismo, ni lo va a fortalecer, depende de quién asuma después el rol de reordenar las cosas, será lo que quede como resto, ¿no? Es decir, en China pasó que muchas empresas norteamericanas perdieron mucho valor en las empresas y terminaron comprándolas por 2 monedas. Eso que hizo China con la empresa norteamericana lo puede hacer cualquier multimillonario en el mundo. Es decir, yo creo que el capitalismo después de esta pandemia puede incluso concentrar riqueza mucho más obscenamente de lo que ya lo venía haciendo. Pero también puede ser que la gente diga, che, no, nos dimos cuenta que las empresas privadas que siempre fueron el paladín de la verdad, cuando hubo que repatriar gente se borraron, cuando hubo que atender enfermos se borraron, cuando hubo que... Bueno, empecemos a creer un poquito más en el Estado, ¿no? Depende de quién asuma el orden de todo esto y del rol que cumplamos todos los ciudadanos, será el resultado, ¿no? La pandemia lo único que va a hacer voltear la estantería. Después, si se concentran más los libros en una sola estantería o si se reparte más equitativamente, dependerá de cómo los reordenemos como sociedad, ¿no? Y en eso sí creo que el Estado tiene un rol importante, ¿no? El Estado no puede ser solamente el financiador o el que inyecte plata o el que dé cosas. El Estado me parece que tiene que ser el ordenador. Y cuando digo ordenador no digo un Estado gendarme, sino un Estado presente que tenga políticas inteligentes para ordenarnos como sociedad o ayudarnos o darnos herramientas para ordenarnos. Para mí lo que pasó el Viernes Negro famoso, que de los jubilados, es decir, el Estado había puesto la plata en el banco, estaba todo para que la gente pueda cobrar. Pero no se avisaron bien las cosas, la gente se apiñó, se rompió la cuarentena, no se cumplieron los protocolos, porque no hubo quien nos ordene, ¿no? Entonces, naturalmente la sociedad no nos ordenamos sola, espontáneamente no nos ordenamos, siempre hay alguien que nos ordena.
personalmente, y esto lo digo yo a título personal nada más, creo mucho más en el Estado que en cualquier otro. Al Estado por lo menos lo elegimos democráticamente. Y si no nos gusta este modo de ordenarnos, de acá a 4 años o 3 años votaremos a otro. Ahora, los poderosos ordenan como quieren y nadie los vota para que lo hagan, ¿no? Entonces digo, prefiero que nos ordene aquel a quien nosotros elegimos y no cualquier buen mejor postor que aparezca por ahí, ¿no? Entonces digo, acá en nuestros barrios, y esto lo digo quizás suena mucho más terrible, pero digo, el Estado pone mucha plata. O sea, cuando uno piensa en lo que cuesta sostener una escuela, sostener dispensarios, las cuestiones infraestructurales, la recolección de la basura diaria, la iluminación de las calles, que si bien hay mucho menos iluminación en otros barrios, también hay algo. Digo, cuando uno empieza a sumar todo lo que aporta el Estado en becas, en subsidios, en programas sociales, etcétera, no es poca la plata que pone. Seguramente falta, pero no es poca. Cuando uno compara eso con la plata que ponen los narcos, y dice, la verdad que es mucho más lo que pone el Estado, pero la gente piensa que es el narco el que salva la economía del barrio, ¿no? Cuando uno piensa en la cantidad de becas que genera el Estado, o de trabajo indirecto a través de los distintos aportes que va haciendo el Estado, son muchísimo más y mucho menos precarios. Aún la beca más precaria del Estado es mucho menos precaria que cualquier puesto de trabajo que generan los narcos. Sin embargo, el que se queda sin trabajo automáticamente piensa que el narco es el que le va a dar trabajo. ¿Por qué? Porque el narco es el que ordena, ¿no? Es tristísimo esto que digo, no lo digo, tampoco lo digo haciéndome el dueño de la verdad, pero es lo que yo vengo viendo. El narco es el que ordena, es el mejor postor, ¿no? Entonces, el Estado pone plata, el Estado genera puestos de trabajo, el Estado responde por la salud, el Estado hace un montón de cosas, pero a veces lo hace de manera tan desintegrada que da la impresión de que como el narco le paga la fiestita a la chica cuando cumple los 15, le arregla el bañito a lo que se está cayendo, le da un puestito de trabajo a otro para que sea de hetero, para que haga, bueno, la cantidad de puestos que tienen los narcos. Como el narco es el que está cuerpo a cuerpo ordenando ciertas cosas, parece que es el narco el protagonista de todo esto, ¿no? Entonces digo, me parece que es la oportunidad para que el Estado no solo ponga, sino además asuma el rol de organizador social, ¿no? Insisto, no el rol de gendarme, sino el rol de organizador social. Que la plata que pone, que los recursos que pone, que el personal que pone, verdaderamente podamos, junto con el resto, los actores sociales o qué sé yo, de los barrios, juntos podamos pensar en una sociedad un poquito más armónica para todos, ¿no? Pero que haya un rol de organización social. Bueno, me fui mucho por las ramas, como hago siempre. No, excelente, excelente, ¿verdad? Fantástica reflexión. Es muy bueno. Muchas gracias. Perdón, ¿no? Una pregunta que también se va, pero que había quedado pendiente del webinar anterior que habían preguntado, era sobre cuál es el rol de la Iglesia, o cómo ves el rol de la Iglesia, que es la Iglesia católica, digamos, en lo que es la transformación para el desarrollo sostenible, siendo que es un organismo que tiene una gran influencia a nivel mundial. Yo creo que, a ver, el Papa Francisco por ahí ha escrito algunas encíclicas que hablan incluso específicamente de temas de desarrollo sostenible, la Laudato Si, por ejemplo, que son para mí un faro, ¿no? Eso en términos teóricos. Yo personalmente, si tuviera que decir qué es lo que pienso sobre eso, diría lo que dice el Papa Francisco, adhiero absolutamente y no le quitaría una coma. El tema después de la práctica, cómo eso lo ejercemos, ¿no? Y yo creo que si bien la Iglesia ha sido una institución con un poder muy grande y con un protagonismo muy grande en muchas épocas históricas, hoy creo que es una institución más entre otras. Entonces me parece que el desafío más grande para la Iglesia es aprender a trabajar en conjunto con otros. O sea, no tenemos ni la última palabra ni la más importante. Somos una voz más. Que para nosotros, dentro de la Iglesia, el Evangelio sea la verdad absoluta, es una cosa. Pero en una sociedad plural como la que vivimos, tenemos que asumir que la verdad que nosotros creemos del Evangelio tiene un aporte para hacer, pero que también el resto de las otras voces también tienen su aporte y asumirnos como una institución más dentro de la sociedad, ¿no? Creo que en la medida en que podamos hacer eso, ni queriendo un protagonismo que no nos toca, ni corriéndonos despechados porque no lo tenemos, sino buscar un equilibrio, decir, che, bueno, este es el protagonismo. Ni me voy a correr despechado, si no me dan el protagonismo total, me voy, hagan ustedes lo que quieran, ni al revés, decir, yo voy a hacer esto porque yo soy el que tiene verdad absoluta, sino decir, che, somos una voz más entre el resto, tratemos de aportar lo que nos toca, ¿no? Asumiendo nuestra responsabilidad de esto. Y en todo caso, más allá de todo lo que aportamos en términos sociales, lo que podamos aportar, de hecho la Iglesia viene haciendo aportes importantes, que es eso, en términos sociales, digo, creo que hay muchas parroquias que tienen, y ni hablar en otros continentes, como en África, digo,
parroquias que tienen trabajo social comprometido de distintas formas, más allá del trabajo social, creo que sí tenemos una palabra espiritual que en un mundo tan vacío de lo espiritual también es importante. Y cuento una anécdota nada más y ya termino con esto porque me cuelgo hablando. Yo cada vez que hemos abierto alguna casita, me he ido a vivir con los chicos que armamos en la casita, con los que armamos la casita. Y yo generalmente me levanto un rato antes que ellos, rezo por mi cuenta. Ahora estoy viendo la parroquia desde hace un tiempo, pero cada vez que hemos abierto una casita he vivido con eso. 1 mes, 5 meses, 8 meses, depende. Yo siempre me levanto un rato antes para rezar y una vez uno de los chicos me dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy rezando las oraciones. Ah, ¿y oraciones de qué? No, entonces le conté, son oraciones que hacemos los sacerdotes. Y me dice, y nosotros no podemos rezar, pero no me lo dijo como pidiendo permiso, sino como un reclamo, diciendo, che, que nosotros no tenemos derecho a rezar, o sea, nosotros somos menos que vos que no podemos rezar. Medio como en este tono, ¿no? No, digo, claro, ustedes sí pueden rezar. Y bueno, ¿por qué no rezamos? Bueno, empezamos a leer el Evangelio todos los días a la mañana y después hacer una reflexión sobre eso. Y es impresionante cómo cambió la casita a partir de ahí. Y después, como ellos lo hacían, lo empezaron a hacer en las otras casitas y hoy todas las casitas, y no todos, lo hacen ellos, ¿no? Rezan. Porque vuelvo a decir, yo creo que para todo ser humano, San Agustín tiene una frase que para mí es preciosa que dice, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Creo que todos tenemos esa sensación de que algo nos falta. Podemos tenerlo todo y sin embargo siempre algo nos va a faltar. Bueno, yo personalmente, y coincido con San Agustín, creo que ese algo es Dios, ¿no? Esta dimensión espiritual que nos está haciendo, ¿no? Ahora, eso lo siento yo, pero digo, creo que para todos esta dimensión espiritual tiene algo para decir. Mucho más para estos chicos, ¿no? Que han vivido tanto en una situación de inmanencia encerrada, ¿no? Es decir, este es tu barrio, no puedes salir, lo dije antes, ¿no? Digo, por portación de rostro, no le dan laburo, porque no puede salir del barrio, porque le levanta la policía, no pueden... O sea, encerrado en un mundo oscuro, cuando digo oscuro me refiero a si no se le permite salir de este metrito cuadrado en el que solamente hay tener derecho a moverte, abrir horizontes materiales es importante, pero la dimensión espiritual era un horizonte infinito que no se compara con nada, ¿no? Entonces, yo creo que la Iglesia sí tiene una palabra para decir que tiene que ver con esta idea de trascendencia, ¿no? Una idea de trascendencia que sirve para cada uno como persona, pero también para ponerle nombres nuevos a las cosas, ¿no? Y acá ya quizás un poquito de Iglesia y un poquito de otras religiones, ¿no? Una vez lo escuché a Leonardo Boff, que es uno de los teólogos de la liberación, que me parece precioso, muchos de los planteos que hace. Él lo hace desde una teología católica, pero en diálogo con otras culturas y otras teologías también, ¿no? Decía, si nosotros tomáramos un poco de las culturas andinas que hablan de la tierra como madre, probablemente la madre no estaría pisoteada como está, ¿no? Porque cuando uno toma la tierra como un producto, es decir, yo lo puedo vender y lo puedo comprar y no hay problema. Es decir, vendo la tierra, compro tu campo, lo exploto, lo destrozo, cuando no sirve más, lo dejo tirado. Ahora, con la madre uno no hace eso, ¿no? Entonces, si volviéramos al concepto de la tierra como madre, que es un concepto espiritual, ¿no? Que quizás no tenga tanto que ver con lo católico, pero sí tiene que ver con una religión o con una cosmovisión como la de nuestros ancestros, digamos, aquí en nuestra tierra. Desde esa dimensión espiritual yo creo que podríamos resolver un montón de los problemas que estamos tratando de resolver a través de los ODS, ¿no? Entonces, yo creo que la espiritualidad, la Iglesia como una de las expresiones espirituales, junto con otras expresiones espirituales, yo creo que la espiritualidad sí tiene mucho para decir y creo que es quizá una de las palabras claves para ayudarnos a ubicarnos en este planeta en el que hemos sido puestos en préstamo, ¿no? Hermoso, Mariano. Como siempre es sumamente gratificante escucharte y muy esclarecedor, en serio, muchísimas gracias. Bueno, ya creo que nos has regalado muchísimo tu tiempo. No sé, salvo que tengas algunas palabras o algo final que quieras agregar. No, yo siempre me cuelgo mucho, así que creo que ya hablé demasiado, no quiero aturdir tampoco tanto. Yo te escucharía por millones de horas más. Sí. No, en todo caso, agregaría una cosita más. Sí. Que ya sí tiene que ver con lo católico, digamos, con una expresión de fe católica que es el Padre Nuestro, ¿no? Digo, si pudiéramos rezar el Padre Nuestro tratando de, ni siquiera interpretar teológicamente, sino interpretar gramaticalmente lo que hay en esas palabras, también quizá nos cambiaría un poquito la perspectiva, ¿no? El hecho de hablar de un Padre que es nuestro y no mío, nos habla de una situación de fraternidad. O sea, si todos somos hijos del mismo Padre, somos hermanos entre nosotros. Entonces,
yo a mi hermano no lo dejaría tirado en la calle si tengo la posibilidad de ayudarlo, ¿no? Ahora, un desconocido lo dejo tirado y me da lo mismo si no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces digo, si reconociéramos que somos hermanos por haber nacido a esta vida, como nos invita a hacerlo el Padre Nuestro, quizás la historia sería otra, ¿no? Y después tiene otros conceptos, hay uno que siempre a mí me ha pegado muy fuerte, que es darnos nuestro pan de cada día, ¿no? Que cuando era chiquito, el Padre Nuestro se rezaba de otra forma, decía, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Yo lo rezaba, danos de hoy, como que no me gusta el pan duro, danos de hoy el pan de cada día, o sea, que esté blando, digamos. Pero después cuando se tradujo de otra forma, la verdad que me abrió un panorama interesantísimo, para mí, por lo menos para mi vida, y es danos nuestro pan de cada día, que tiene que ver también con la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Cuando empiezan a reclamarle a Dios alimento, porque están pasando hambre, Dios les da el maná, y hay un texto en la Biblia que dice que aquel que juntaba más, al otro día no tenía más, o sea, vos podías juntar todo el maná que quieras, comías lo que necesitaba y al otro día no acumulaba, o sea, no había forma de acumular, aunque lo quisieras acumular, al otro día no había más, pero sí había para comer lo que necesitara ese día, y aquel que juntara de menos, lo mismo tenía para alimentarse, ¿no? Entonces digo, darnos nuestro pan de cada día quiere decir también eso, ¿no? Es decir, que no nos falte lo necesario para vivir hoy, pero que tampoco nos sobre, porque la acumulación tampoco nos permite vivir dignamente, ¿no? O sea, porque no deja que el planeta se recupere, porque si yo acumulo algo, a otro le va a faltar, ¿no? Entonces, danos nuestro pan de cada día, nada más que eso. No menos que eso, porque no es digno, no más que eso, porque no nos hace bien. Hermoso, Mariano, muchísimas gracias, de verdad, en serio. Una última cosa, si alguien quisiera contactarte por cualquier cosa, no sé si por qué medios te parecen apropiados. Yo, por el Facebook es como lo más fácil. Perfecto. Si bien no entro tan seguido al Facebook, pero es como lo más fácil es Mariano Oberlin. No hay más que eso. Perfecto. Hay varias páginas por los chicos de las casillas, hay uno que es la obra del padre Mariano Oberlin, la otra no sé qué, las abren ellos, porque se ponen cosas. Mi Facebook es mi nombre y apellido, nada más. Salgo yo con una foto, con el alba blanca, ¿no? Es como una vestimenta, y una estola se llama, que es como si fuera una bufanda así, de varios colores anaranjados y cosas así, me trajo un cura de África. Eso por las dudas, digo, por si alguien quiere buscar. Excelente. Entonces, de última, quizá podemos poner lo ponemos el link debajo del video. Ya, así. Buenísimo. Bueno, Mariano, nuevamente muchísimas gracias por tus palabras y seguiremos en contacto a ver de qué manera se puede seguir trabajando en conjunto y dando todo el apoyo que podemos dar a la obra maravillosa que haces. Muchas gracias, che. No creo que sea tanto, pero bueno, les agradezco infinitamente. Muchas gracias. Absolutamente. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme.